Bueno, yo soy Amparo Ferrer, soy técnico del Servicio de Sanidad Vegetal de la Consellería. Agradecer la invitación tanto del Consejo Valenciano de Ingenieros Agrícolas como de Casa Mediterráneo a la participación de la Consellería y disculpad la ausencia de Vicente Dalmau, que era el que estaba previsto venir a daros esta charla, pero no ha podido venir, con lo cual, bueno, pues en su lugar, en representación de todo el trabajo que se hace en nuestro servicio, que es mucho y de mucha gente, pues vengo a explicároslo yo. Bien, Xylella fastidiosa, que es la estrella invitada últimamente en todas partes, pues es una bacteria, como veis ahí, es una bacteria clasificada como gram negativa. Es una bacteria pequeña, de media micra de diámetro y tiene forma de bastón o bacilo, que se llama, y no tiene flagelos, lo cual en un principio se pensaba que los flagelos permiten a las bacterias o facilitan el movimiento de las bacterias dentro de la planta y pensaban pues que era una bacteria que podría ser poco móvil, aunque luego a través de todos los ensayos científicos de todos los grupos de trabajo que están en Xylella se ha demostrado que Xylella sí se mueve por la planta. Su nombre de Xylella viene del griego de xil, que forma parte del xilema, está confinada en el xilema de las plantas, y su nombre de fastidiosa, como bien ha explicado antes Eulogio, pues es por su cultivo o el trato que le dan los bacteriólogos a la bacteria en el laboratorio. Es una de las bacterias más difíciles de cultivar y de trabajar con ella, que es muy necesario para nosotros que los bacteriólogos consigan tenerla en placas y consigan cada vez tener más información de ella, ya que para poder ganarle la batalla o la guerra a un enemigo, lo más importante es poder conocerlo. Es una bacteria que, aunque sus enfermedades o las enfermedades que produce y sobre todo la que produce en viña, que es la enfermedad de Pierce, se conoce de su existencia en Estados Unidos desde hace más de 100 años, no se pudo cultivar por primera vez hasta el año 1978 y no fue hasta el 87 donde se definió como el agente causal de esta enfermedad de Pierce en viña, que es una de las que más muertes de plantas produce en Estados Unidos. Como os decía, es una bacteria que vive confinada en el xilema y por tanto para poder ser de una forma natural transmitida de unas plantas a otras, para eso necesitamos insectos vectores que tengan y que se alimenten del xilema, con lo cual el número se reduce bastante con respecto a otras plagas, como por ejemplo los pulgones, ¿vale?, que son más conocidos. Los pulgones actúan a nivel del floema de las plantas, pero estos insectos son más específicos del xilema y su grupo es más reducido. Tiene muchísimos huéspedes esta bacteria. Para mí uno de los problemas que se da es que se le denomina a todo lo mismo, Xylella fastidiosa, pero visto lo que está avanzando la ciencia y lo que vamos conociendo de ella, Xylella tiene diferentes subespecies y dentro de cada subespecie tiene diferentes grupos genéticos y cada grupo genético puede afectar a unos huéspedes distintos, ¿vale? Entonces no nos encontramos ante un patógeno, digamos, único, sino es un multipatógeno, ¿no? Son varios patógenos que tienen el mismo nombre porque provoca diferentes enfermedades. A fecha actual es una enfermedad que no tiene cura, a pesar de todo el tiempo que llevan investigando en esta bacteria, ya no aquí en Europa, que no es mucho, pero sí en Estados Unidos y en Sudamérica y en Centroamérica, que es de donde es originaria esta bacteria, no tiene cura, ¿vale? Y su principal potencial y riesgo es su capacidad de recombinarse. Puede mutar, pero es más fácil que recombine, ¿vale? Recombinarse es juntar el ADN de diferentes xilelas y crea una nueva, digámoslo así, ¿vale? Con lo cual tenemos un potencial patógeno nuevo. Bueno, ¿cuál es el ciclo biológico de esta enfermedad? Pues a partir de un árbol o de una parte de un árbol que está infectado por Xylella, el insecto vector pica para alimentarse, chupa ese xilema y adquiere la bacteria. No todos los insectos chupadores del xilema son capaces de adquirir y transmitir la bacteria, con lo cual la suerte, entre comillas, que tenemos es que el número de vectores no es tan elevado.
ese vector acude a una nueva planta o parte de la planta que estaba sana y al volver a picar para alimentarse transmite esa bacteria. La bacteria accede al xilema de la planta y una vez allí es donde se establece y, como bien habían comentado, Xylella lo que provoca es un taponamiento de los vasos. Entonces obtura esos vasos y la planta es incapaz, cuando absorbe el agua y los nutrientes desde las raíces, ya que está en el xilema, ¿vale? Bueno, pues ese agua no llega a las partes altas de la planta y lo que vemos, la sintomatología que generalmente se asocia con Xylella, es ese desecamiento, ese rebordecimiento de las hojas, que está muy asociado también a procesos de falta de agua en las plantas. Entonces, la sintomatología que produce Xylella no es para nada específica. No tiene unos síntomas claros y evidentes que digas, ¿es esto? Sí, no. Xylella generalmente o siempre hay que pasar por el laboratorio y que un test te confirme la presencia de la bacteria. Los principales problemas que nos encontramos para la detección de esta bacteria es que la concentración en la planta suele ser muy baja. Xylella no está en unos niveles poblacionales muy elevados, con lo cual, y además está localizada en algunos puntos de la planta, pero puede ser que en otros no, con lo cual esa toma de muestras es muy importante para saber dónde podríamos encontrar la bacteria para tener un resultado fiable. La distribución de las bacterias, como os decía, no es generalizada, puede estar presente en unas ramas de la planta o en otras no, ¿vale? Además, su población fluctúa a lo largo del año. Ya han comentado aquí que es una bacteria que le gusta el calor. Es una bacteria que su óptimo de crecimiento está entre 26 y 28 grados. Entonces, en las épocas donde hace más calor, cuando hace más calor, esta población de bacterias se incrementa. Y en las épocas de frío, de invierno, pues esta población bacteriana es más reducida y es más complicado poder detectar la bacteria. Por eso hay unos periodos óptimos para el muestreo y el análisis. Los síntomas no siempre son indicativos de la presencia de Xylella, por lo que os he dicho, porque no son síntomas específicos, son unos síntomas generales que pueden estar causados o por otros patógenos o por fisiopatías o por algún otro problema que no tenga por qué estar asociado a Xylella. Por eso es necesario analizar. Y luego la extracción desde el xilema es complicada. El xilema son los vasos conductores que están a presión negativa y la extracción de Xylella de ahí pues, es difícil para trabajar con ella en el laboratorio. Bueno, sabéis que Xylella no solo está en la Comunidad Valenciana, Xylella aparece en Europa, se detecta en Europa por primera vez en el año 2013 en Italia, en la región de Apulia, en el Tacón de la Bota, sobre olivos, fundamentalmente, afectando a olivos, pero ya a finales del año pasado Italia comunica un nuevo foco en la zona de Toscana, ¿vale? En la zona de Apulia, el foco inicial, la subespecie presente es subespecie pauca, además con una agresividad pocas veces vista. Si no habéis estado en la zona de Bari, realmente es impresionante ir allí y ver el estado lamentable en el que están los troncos secos y todo muerto. Y en la zona de Toscana lo que ha aparecido es una subespecie diferente que no es la misma que está en el Tacón de la Bota, es la subespecie multiplex, que es la misma subespecie que tenemos en la Comunidad Valenciana, pero no es el mismo grupo genético que tenemos en la Comunidad Valenciana, es otro grupo genético diferente que está afectando a especies, bueno, pues parecidas a las nuestras, almendra, polígala, ¿vale? Romero, lavanda. El siguiente país fue Francia. Francia fue el siguiente país que detecta Xylella y lo detecta prácticamente en dos zonas de su territorio a la vez. Primero en la zona de Niza y después en la zona de Córcega. Además, recientemente, hace 10 días, 15 días, Francia ha comunicado la detección de 2 olivos infectados en la zona de Niza, ¿vale? En 2 ciudades distintas. En una de ellas se ha detectado una subespecie multiplex, pero en la otra han detectado la subespecie Pauca ST53, que es la que está presente en Italia. Alemania tuvo su brote, su foco, que ha sido considerado erradicado porque apareció en un criadero, una guardería de plantas de invierno. Y bueno, pues ese foco para la comisión tampoco ha tenido más importancia, se ha declarado erradicado, se han hecho prospecciones, no se ha vuelto a encontrar ninguna planta positiva ni ningún vector que fuera positivo, con lo cual ese foco está fuera.
Y en enero de este año, nuestro país vecino, Portugal, también comunica la detección en Vilanova de Gaia, en un municipio hacia el norte, de la subespecie múltiplex, ¿vale? Siguen con sus prospecciones y siguen encontrando nuevos positivos. A nivel de España, fue Baleares la primera comunidad autónoma donde se detecta Xylella, ¿vale? La situación de Baleares, bueno, pues es muy diferente a la nuestra. Baleares tiene diferentes subespecies y dentro de la misma subespecie incluso tiene diferentes grupos genéticos, ¿vale? En la Comunidad Valenciana la detectamos en 2017, en junio de 2017, y hasta la fecha, después de 2 años y de todas las muestras que hemos analizado y que luego veréis, solo hemos encontrado la subespecie múltiplex y el grupo genético 6, ST6. Madrid tuvo la detección de un foco en un olivo en Villarejo de Sabanés, también de la subespecie múltiplex y ST6, algo que nos sorprendió a todos, puesto que en la Comunidad Valenciana tenemos muchísimas muestras de olivo analizadas, incluso olivos que comparten parcelas con almendros que sí que han resultado positivos a la bacteria, y todos los análisis de momento en nuestros olivos son negativos, con lo cual este foco a nosotros en principio pues también nos sorprendió. Los compañeros de Madrid van realizando sus prospecciones, de momento no han vuelto a encontrar ningún positivo más, y si el siguiente año las prospecciones se mantienen como hasta ahora, pues este foco también se daría por erradicado. Y prácticamente un mes después de Madrid, pues fue Almería el que detecta en una importación, bueno, no en una importación, un movimiento de polígalas provenientes de otro país, en un invernadero allí en Almería, y bueno, detectaron la presencia de Xylella en ese lote de polígalas. Destruyeron todo lo que había en el invernadero, analizaron todos los alrededores, analizan vectores, y hasta la fecha que sepamos no han encontrado de momento ninguna otra planta positiva. Bueno, pues esto es un poco toda la situación que hay y que ha ido generando toda la legislación vigente que hay a fecha de hoy para Xylella fastidiosa, que es la que veis ahí, la Directiva 2029, la Decisión Comunitaria 789-2015, los planes de contingencia tanto nacional como autonómico y las resoluciones de nuestro director general cuando se actualizan la situación del foco de la Comunidad Valenciana. El plan de contingencia valenciano es muy parecido al plan de contingencia nacional, de hecho está basado en él, y lo único que hicimos fue adaptar las medidas que se tienen que adoptar a la Comunidad Valenciana. El plan de contingencia también está basado en la decisión comunitaria, por supuesto. Nuestro plan de contingencia fue aprobado en junio de 2016, un año antes de detectar la presencia de la bacteria en nuestra comunidad. En un plan de contingencia, la verdad es que era la primera vez que lo hacíamos, hicimos y hicimos también el del HLB en previsión de una posible introducción, y el plan de contingencia sinceramente sirve mucho en el momento en que hay una crisis como una detección de una enfermedad tan importante como ha sido Xylella, para saber en cada momento y a cada uno qué le toca hacer, dónde lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Si todas esas órdenes ya están dadas por escrito, a la hora de juntarse, pues es todo mucho más sencillo dentro de la complejidad que lleva el manejar estas situaciones. Bueno, el plan recoge las funciones y responsabilidades, qué laboratorios están autorizados para hacer los análisis, porque bueno, Xylella es una enfermedad de cuarentena y no todos los laboratorios tienen las instalaciones que se requieren para trabajar con ella. Y es importante que sepáis eso, que no cualquier laboratorio puede manejar muestras de Xylella porque hay riesgos. Este es el índice de nuestro plan de contingencia, donde se explica un poco pues, todo el marco legislativo, la información que se tiene sobre la enfermedad y tal. Pero lo importante, donde nosotros nos basamos y donde el Servicio de Sanidad trabaja, es en los anejos de este plan de contingencia, ¿vale? Que es donde están detalladas las prospecciones y las inspecciones que se hacen en la Comunidad Valenciana y que os voy a explicar. Nosotros trabajamos a 4 niveles, ¿vale? Tenemos las prospecciones en viveros y en centros de jardinería,
en plantaciones de principales hospedantes de la bacteria, en huertos y en jardines privados y en parques y en jardines públicos. Con respecto a viveros, pues ¿cómo hacemos esos controles? Pues hay un control documental con la entrada de planta en ese vivero para saber su origen y para que venga con la correcta documentación fitosanitaria, que es el pasaporte fitosanitario, ¿vale? Hay que revisar albaranes, hay que revisarlo todo. Además, se hace una inspección visual de las plantas que están en ese vivero o en ese garden y se toma una muestra. En la Comunidad Valenciana desde hace ya tiempo es obligatoria la toma de muestras en los viveros a pesar de que las plantas sean asintomáticas, ¿vale? En otras comunidades no ha funcionado así, pero en la nuestra sí. Siempre hay una toma mínima de muestras en cada vivero, se vean o no síntomas. Hay una serie de vegetales que la Comisión Europea ha declarado como de alto riesgo, puesto que han resultado positivos en casi todos los focos que hay en Europa. Entonces consideran que el movimiento de ese material vegetal tiene que estar muy controlado, porque a la Unión Europea lo que más miedo le da es ese movimiento de plantas muy sensible o muy susceptible de Xylella de zonas donde hay la enfermedad a zonas donde no la haya. Entonces hay una serie de plantas como es la planta del café, los almendros, la lavándula, los olivos, las polígalas y el nerium, donde tiene unas exigencias superiores al resto de posibles hospedantes de Xylella, ¿vale? Son inspecciones con mucha más precisión. Con respecto a plantaciones de hospedantes, nosotros trabajamos a dos niveles ahí, pues tanto la inspección visual y el monitoreo de los posibles vectores, como en la toma de muestras y, por supuesto, los análisis de esas muestras. La inspección visual y el monitoreo, sobre todo para el monitoreo o el control poblacional del vector, ¿vale? Nosotros hemos aprovechado que en la Comunidad Valenciana tenemos unas redes de alertas fitosanitarias que son ya importantes, sobre todo el Plan de Vigilancia Fitosanitario Citrícola, que ya está desarrollado y extendido en toda la Comunidad Valenciana de norte a sur. En este plan ya teníamos 123 puntos de control de organismos nocivos y bueno, pues añadimos las placas para, para el control de los posibles vectores de Xylella. Además, sabemos que las trampas amarillas, ya lo sabemos, no es el mejor método para capturar vectores, pero es que nuestra intención con las placas no es capturar tanto vector, es la presencia o ausencia de ese vector en esas zonas. Y estas placas además tienen una doble función, que es, bueno, placas, trampas pegajosas amarillas, que es el control de la posible detección del vector transmisor del guanlonbing, del HLB o del citrus greening, que es Trioza eritrea y Diaphorina citri, tiene dos, pero Trioza eritrea está presente en la península ibérica, está presente en Galicia, está presente en Portugal y está presente en Canarias. En Canarias es más complicado que llegue Trioza, pero desde Portugal el camino lo tiene mucho más fácil. Entonces, estas trampas tienen esa doble función. Por un lado, vigilar la presencia de posibles vectores de HLB y detectarnos la presencia o ausencia en determinadas zonas de vectores de Xylella. A esos 123 puntos del plan de vigilancia hemos añadido más trampas pegajosas a los 938 puntos que tenemos de la red de Ceratitis capitata, ¿vale? Esta red para el control de la mosca de la fruta es un requisito que tenemos para poder exportar los cítricos a Estados Unidos. Entonces, esta red está muy vigilada y muy supervisada y aprovechando al lado de las trampas que se ponen para Ceratitis, pues se han puesto trampas para el control de estos vectores. Esto queda en lo que sería la zona más costera de la comunidad y bueno, pues tenemos una zona más interior que es para el olivo y tenemos la red para monitorizar la mosca del olivo. Aprovechando esa red también hemos puesto estas trampas amarillas para la posible detección de vectores de Xylella y es más difícil encontrar los vectores de HLB, pero bueno, también están. Y además escogimos 25 viveros donde podía haber bastante movimiento de planta con países terceros y se han colocado trampas en lugares cercanos a esos viveros.
así como la zona norte de la provincia de Castellón, ¿vale? Donde tenemos los viveros productores de plantón certificado de cítricos. Bueno, este mapa aquí veis por un lado los puntos rojos del plan de vigilancia, los 123 puntos del plan de vigilancia, más los puntos de la red de ceratitis, los 938 puntos de la red de ceratitis. Estos serían la red de Bactrocera, llegando a la zona más interior de la comunidad. Tenemos 20 puntos por provincia y hemos puesto 2 trampas por cada punto. Hacemos los conteos semanales. Todas estas placas se ponen, pero no se ponen y ya está, que se quitan y se revisan quincenalmente o mensualmente. Entonces es un trabajazo de enanos, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos los viveros también de ornamentales y los viveros en el norte de Castellón para en los plantones de cítricos. Y todos juntos, pues este es el mapa que... Ahí está esto aquí. Perdonad, que no me he dado cuenta que está esto. Vale. Este es el mapa de todos los puntos donde se colocan trampas en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Como os digo, estas trampas se tienen que revisar quincenal o semanalmente, en función de la época del año en que estemos. Vale, eso con respecto al monitoreo y bueno, aprovechando esas visitas a las trampas, lo que se seleccionan también son parcelas para hacer inspecciones visuales. ¿Vale? Tenemos toma de muestras de análisis obligatorios también, aunque sean asintomáticos, en los principales cultivos sensibles a Xylella. El almendro, la vid, los cítricos, el olivo. Sí. Bueno, pues perdona, quincenal y mensual. Lo de semanal se me ha colado. Esto es el número mínimo de prospecciones que hacemos en las plantaciones, ¿vale? En las de cítricos, como veis en olivar, hacemos una prospección cada 1000 hectáreas de cultivo, ¿vale? Y este es el mínimo, digo mínimo porque generalmente pues hacemos unas cuantas más. Y como veis, pues hacemos en cítricos, en olivo, en viña, en distintos prunus, no solo almendro, ¿vale? También albaricoquero, hacemos en cerezo. Los prunus obviamente son de la misma familia del almendro y son todos muy susceptibles a la subespecie multiplex. Y además de los prunos, bueno, pues tenemos mucha polígala en la Comunidad Valenciana y adelfa, mucho movimiento de adelfa. Entonces son 2 especies vegetales que hemos introducido también para estas prospecciones. Antes el profesor Olcina ha sacado el mapa. Este es el mapa que hizo el doctor Purcell, es una de las eminencias en Xylella fastidiosa. Y bueno, es el riesgo de establecimiento de la enfermedad en función de las temperaturas invernales. Como veis y como ha explicado él, toda la zona más costera está en rojo porque es la zona donde más riesgo existe de establecimiento de la enfermedad, pues por ese óptimo de temperaturas y de humedad que nos han estado también contando esta mañana. Bien. Estos son los puntos donde va algún mapa que tenemos, hay más, pero bueno, mapas son puntos donde hacemos prospecciones de plantaciones sensibles. Pero bueno, básicamente es para que se vea que no trabajamos solo en la zona donde tenemos presencia de la enfermedad. Nosotros trabajamos en toda la comunidad, muestreamos y analizamos toda la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, de norte a sur, pues por olivo, en vid, en adelfa, en todas partes, seleccionamos parcelas basándonos un poco también en el mapa de riesgo. Donde hay más riesgo de que se establezca la enfermedad, pues se hacen más controles, obviamente. En plantaciones de cítricos, aquí al tener el plan de vigilancia, esta zona está también, porque además de nuestra personal trabajando en eso, está el personal del plan de vigilancia, con lo cual hay mucho más control en plantaciones de cítricos. Y los 2 siguientes niveles que teníamos son las prospecciones en huertos y jardines privados, cuando nos dan permisos, y en los parques y en los jardines públicos. Es muy importante el que los ayuntamientos estén informados de las especies que tienen en sus jardines o de las especies que piensan comprar, ¿vale? Y ver posibles huéspedes sensibles a Xylella y que, bueno, por ejemplo, la polígala es una especie que se utiliza en muchos sitios como un avisador porque muestra una sintomatología de Xylella bastante
bastante clara y bastante rápido, que es importante, sobre todo rápido. Y bueno, llegamos a la primera detección de Xylella en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Fue en una parcela del Castell de Guadalest, estaba Carmen por aquí, ¿no? Y bueno, son síntomas que tomamos de ese día en la parcela, y síntomas, bueno, de otras zonas de la zona demarcada. La sintomatología me imagino que ya la habéis visto mucho, pero bueno, veis ese desecamiento en los bordes de las hojas, a veces acompañado de un halo clorótico, otras veces no. Ese amarillamiento generalizado de los árboles, ¿vale?, que se conoce como golden death o muerte dorada. Estos árboles, una vez el árbol cae la hoja, la temporada siguiente, en primavera siguiente, el árbol sale bien, es decir, brota bien, las hojas están bien, aparentemente ese árbol se ve bien, pero la enfermedad sigue ahí y año a año ese árbol cada vez está más debilitado y año a año ese árbol pues morirá. Tal cual se hizo la primera declaración, una vez se detectó la enfermedad y se confirmó, porque todos nuestros análisis antes de ser publicados están confirmados por un laboratorio nacional de referencia. Pues se publicó la resolución del director general en la que se calificaba de utilidad pública la lucha contra esta enfermedad y se establecía un radio en la zona demarcada de 5 kilómetros, que ahora os explicaré qué es una zona demarcada y por qué se trabaja en eso, ¿vale? Y se obligan a adoptar las medidas de erradicación y control que son las que marca la legislación. La legislación europea nos dice que cuando se detecta una plaga prioritaria, y una plaga prioritaria en Xylella es una plaga prioritaria, ¿vale?, hay que establecer un plan de acción, hay que escribir un plan de acción, que es muy parecido al plan de contingencia, solo que son las medidas específicas que se van a tomar para el control de esa enfermedad. La legislación fitosanitaria va a cambiar radicalmente a partir de diciembre de este año. Nos quedan 3 meses de la legislación como la conocemos y bueno, pues una de las novedades que incorpora es la obligatoriedad de establecer planes de acción para todas las plagas prioritarias que se declaren. De momento hay 19, la Comisión todavía no lo ha publicado, pero se van a establecer 19 plagas prioritarias, con lo cual habrá que tener planes de acción para todas ellas. Bien, nuestro plan de acción está basado, por supuesto, en el plan de contingencia y bueno, ya lo hemos modificado varias veces en función de la actualización de la situación en cada momento, ¿vale? Todas nuestras prospecciones están realizadas de acuerdo a la guía de la Comisión para las prospecciones de Xylella fastidiosa y los análisis se realizan de acuerdo al protocolo EPO, al 724, que es el que indica a los laboratorios cómo sacar esas muestras, cómo tienen que analizarlas, etcétera. Esta es la versión 3, pero está pendiente o a punto de publicarse, si no ha salido ya, la versión 4 del protocolo. Es un protocolo que está en constante actualización, igual que la normativa fitosanitaria. Esta es la decisión de ejecución, que es la norma base para el control y la erradicación de Xylella. Las decisiones de ejecución de la Comisión son las que establecen las medidas que se tienen que adoptar específicamente contra una plaga, ¿vale? La otra legislación que hemos visto, o la Ley de Sanidad Vegetal y tal, son normas marco generales, no son normas específicas. Las específicas vienen en estas decisiones de ejecución. Y esta es la que nos dice que tenemos que trabajar en zona demarcada. Esto va a ser una norma ya a partir de diciembre para todas las plagas y enfermedades, porque se va a trabajar para todo así. Y la zona demarcada está compuesta de una zona infectada y de una zona tampón. La zona infectada son las plantas que han resultado positivas a la bacteria y aquellas que tengan síntomas o que puedan estar infectadas. Y la zona tampón se modifica o varía en función del organismo nocivo. Para el caso de Xylella, en este caso ahora mismo es de 5 kilómetros. En la primera decisión o cuando salió la primera legislación, la zona tampón era de 10 kilómetros, ¿vale? La cambiaron, la 5, la bajaron hace un año más o menos y bueno. Una cosa muy importante, ¿vale?, que nos establece la legislación es que
puedes establecer una zona demarcada en función de la subespecie de la bacteria que tengas, siempre y cuando solo haya una y esté identificada, ¿vale? Por eso es muy importante analizar esas muestras de Xylella y cuando se tiene el resultado positivo, enviar esas muestras a un laboratorio especializado que está en Córdoba para que nos defina la subespecie y continuar viendo que siempre mantenemos la subespecie múltiplex, porque así nuestra zona demarcada está en base a la subespecie múltiplex, que tiene una serie de hospedantes distintos a los que tiene, por ejemplo, la subespecie pauca. Entonces, en nuestro caso se puede aplicar esto y al tener solo una subespecie y tenerla identificada, pues lo hacemos así, ¿vale? Una cosa que es importante tener claro para la hora de adoptar las medidas es saber la diferencia que marca la legislación entre una planta hospedadora o host plant y un vegetal especificado. La planta hospedadora son todas aquellas plantas que han sido positivas a Xylella en la Unión Europea, en cualquiera de los focos que hay en la Unión Europea. Es una base de datos que la Comisión actualiza periódicamente o cuando puede, la última es de abril, y está dividida por subespecies de la bacteria, ¿vale? Ahora os la enseñaré, que os la he traído aquí. Y los vegetales especificados son todas aquellas plantas que o bien han sido positivas o están descritas como positivas a Xylella a nivel mundial, en todo el mundo, ¿vale? Entonces es un listado mucho más grande que el de las plantas hospedadoras, que ya de por sí y para nosotros es grande, pero los vegetales especificados pues tendrá como 600 o 700 especies vegetales diferentes, ¿vale? Están en el anejo 1 de la decisión, los vegetales especificados, y las plantas hospedadoras. En la página web de la Comisión hay una base de datos que todo el mundo puede acceder y la puede ver. Y es esta, ¿vale? No sé si lo veis ahí porque sí. Está para la subespecie fastidiosa, las especies que hay, la subespecie múltiplex, que es la que tenemos nosotras, y el listado más largo, la subespecie pauca, y luego además hay una serie de especies vegetales que están para todas las subespecies, ¿vale? Porque en todas las partes donde se ha detectado en todas las subespecies. Por ejemplo, ahí tenemos el almendro, ahí tenemos la polígala, ahí tenemos la delfa, ¿vale? Entonces el café, y estas también hay que tener en cuenta a la hora de adoptar las medidas. Nosotros tenemos que adoptar nuestras medidas para la subespecie múltiplex y para todas las subespecies, ¿vale? Estos dos listados. Estos son ejemplos de los vegetales especificados, del listado grande, del anexo 1, ¿vale? Para que veáis un poco que hay un poco de todo, ¿no? Os hemos marcado en distintos colores especies que puedan ser de uso agrícola, de uso ornamental, incluso consideradas malas hierbas, etcétera, ¿vale? Entonces, estos son todo huéspedes o plantas que en todo el mundo han resultado positivas a Xylella, ¿vale? Entonces, como podéis ver, es que es un poco de todo. Esta bacteria le da igual lo que tenga delante. Un poco de resumido, pues para que veáis en el aspecto agrícola, pues cítricos, viña, los prunos que ya sabemos, las higueras, nogales, aguacate, en fin, habas, solanáceas, y a nivel forestal también, porque esta bacteria le da igual, agrícola que forestal. Pues tenéis quercus, hay olmos, eucaliptos, sauces, plátano de sombra, en fin, de todo, ¿vale? Bien, la decisión comunitaria 789 indica que en el momento que se detecta esta enfermedad, el Estado miembro tiene que adoptar el artículo 6, medidas de erradicación, ¿vale? ¿Y qué nos dice ese artículo 6? Que en un radio de 100 metros alrededor de la planta que haya sido positiva, tendrá que eliminar inmediatamente, ¿vale? Y independientemente de su estado fitosanitario, ¿vale?, las plantas hospedadoras, las host plants, el listado de la base de datos de la Comisión, ¿vale? En nuestro caso, como es la subespecie múltiplex y solo tenemos múltiplex y está bien identificada, pues tendremos que eliminar, ¿vale?, las 51 plantas que aparecen en el listado para la subespecie múltiplex más las 15 que aparecen para todas las subespecies, ¿vale? Entonces, en esos 100 metros hay que eliminar las host plants, los vegetales cuya infección esté establecida, es decir, obviamente los vegetales que han sido positivos, los que tengan signos o señales de una posible infección
Y una vez has acabado con todo eso, pues te dice que hay que someter a muestreo y pruebas los vegetales especificados. Es decir, cógete el listado de 800 especies, ¿vale? Y mira los 100 metros de alrededor cuáles hay de esas allí, toma muestra y analízalas de acuerdo a la norma NIMS 31, que es una norma muy estricta para los muestreos. Y además, después de la destrucción, pues hay que inspeccionar esa zona tampón, ¿vale? De 5 kilómetros que tenemos en 2 niveles. En el primer kilómetro de esa zona tampón hay que hacer cuadrículas de 100 metros por 100 metros y ese primer kilómetro inspeccionarlo en cuadrículas de 100%. Y del primero al quinto en cuadrículas de 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿vale? En cada una de esas cuadrículas que se generan hay que inspeccionar, muestrear y analizar los vegetales especificados, ¿vale? Volvemos al listado grande, al anexo 1, al listado de 800 o 700 y pico especies. ¿Vale? Entonces, resumido, para que veáis un poco lo que es este trabajo, tenemos 3 niveles de inspección. Los 100 metros alrededor de la planta positiva, ¿vale? De acuerdo a la NIMS 31, hasta el primer kilómetro de la zona demarcada en cuadrículas de 100% y del primero al quinto en cuadrículas de 1 por 1. Nuestra zona demarcada se ha ido modificando a medida que hemos ido haciendo todas esas prospecciones y vas obteniendo nuevos resultados positivos. De hecho, nosotros estamos delimitando la zona donde está presente la enfermedad, porque mientras, os lo explico luego. Esta es la zona demarcada, la anterior, y esta es la que hay a fecha actual, ¿vale? Tras la última actualización que hicimos con todos los resultados del año 2018, en marzo-abril hicimos la última actualización y la zona demarcada quedó así. Ahora actualmente está cerca de las 135.000 hectáreas, ¿vale? 80.000 de pastos arbustivos y forestal y 30.000 en frutales, olivares, cítricos. ¿Cómo trabajamos nosotros? Bueno, pues la normativa nos dice que la prospección tiene que iniciarse a finales de primavera, por el motivo que os han explicado antes. Si la zona bacterial calor, necesita calor, ¿vale? Entonces, a principios de primavera, nosotros iniciamos los trabajos en los 100 metros alrededor de las plantas que eran positivas, porque es donde más probabilidad de encontrar positivos vamos a tener, ¿vale? Y vamos desde la costa, que es una gradiente de temperatura, desde la costa hacia el interior, desde las zonas más cálidas hacia las zonas más frías. Así vamos dando tiempo a que el tiempo vaya subiendo la temperatura y vayamos pudiendo prospectar de una forma fiable, porque, a ver, por poder hacer el trabajo se puede hacer, pero lo que nosotros no queremos es hacer un trabajo en balde. Si sabemos que a principios de primavera en las zonas de la costa y cercanas a positivos los resultados van a ser más fiables que si nos vamos directamente al límite de la zona, ¿vale? Donde no tenemos la temperatura aún no es tan elevada y el resultado pues igual nos da negativo, pero es que a lo mejor no lo es. Entonces preferimos asegurar que nuestro resultado es lo más fiable posible. Y luego ya a partir de julio, ¿vale? Ya nos vamos al límite de la zona demarcada donde ya hace más calor y donde ya las plantas, incluso este año han empezado a mostrar sintomatología. Este año el calor ha venido un poquito más tarde y hasta final de junio, principios de julio, en muchas zonas no hemos empezado a ver síntomas de Xylella, las zonas más interiores, ¿vale? Bueno, pues las cuadrículas de 100% que nos toca hacer, de acuerdo a la normativa, eran 70.000 cuadrículas. Obviamente eso es imposible de hacer, necesitamos al ejército para hacer eso, yo creo que ni aún así, ¿vale? Es muy complicado poder conseguir hacer todas las cuadrículas de 100%, ¿vale? Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Para poder prospectar todo el territorio y no dejarnos nada, lo que hicimos fue toda la zona demarcada la hemos dividido en cuadrículas de 1 kilómetro por 1 kilómetro. ¿Vale? Desde el 0 hasta el kilómetro 5, ¿vale? Y además de esas cuadrículas de 100% que hemos hecho, nos aseguramos que con las cuadrículas de 1 kilómetro toda esa zona demarcada está inspeccionada, ¿vale? Y de ahí, bueno, pues 1.465 cuadrículas que se han podido hacer. Y además, este año también lo que hicimos fue, a partir del límite de la zona demarcada, hemos trazado una envolvente de 10 kilómetros alrededor de ese límite para hacer prospecciones en esa zona, también en cuadrículas de 1 kilómetro por 1 kilómetro, y hacer prospecciones para ver, ya os digo, nuestro objetivo es delimitar exactamente nuestra zona demarcada, cuál es, para poder erradicar desde fuera hacia adentro, que es lo que intentamos hacer.
En 2017 ya la detección fue en junio, prácticamente julio. Entre unas cosas y otras, las prospecciones de los análisis empezaron más tarde, obviamente, pero bueno, aún así tomamos 11.700 muestras en la Comunidad Valenciana, 7.500 de ellas en la zona demarcada, y en 2018 hemos tomado más de 17.000 muestras, ¿vale? 11.000 de ellas dentro de esta zona demarcada y el resto en el resto del territorio de la comunidad. En 2019, estos datos son hasta final de agosto, ¿vale? Llevábamos pues, más de 7.500 muestras, llevamos tomadas, 4.000 de ellas en la zona demarcada. En 2017, pues de todas las muestras que se tomaron, de las 7.500 muestras en la zona demarcada, bueno, pues tuvimos 209 positivos en una única especie, en almendro, ¿vale? Y en 2018 las prospecciones ya empezaron desde abril, mayo, y bueno, nos dio tiempo a prospectar con más calma y bueno, pues obtuvimos 1.157 positivos. Además de almendro, ahí es donde ya empezaron a aparecer otras especies, ¿vale? Como el fagnalon, calicotome, el rhamnus, romero, la polígala y bueno, pues 2 prunus, el prunus armeniaca, el albaricoque y el melocotonero. Para identificar la subespecie que os he dicho que es necesario, ¿vale? Pues de todos los positivos, de todos aquellos positivos, nosotros procuramos tener resultados de todos los municipios y de todas las especies vegetales, ¿vale? Es decir, tener positivos de almendro, de fagnalon, de calicotome, etcétera, todos ellos analizados para conocer la subespecie y el grupo genético de las vegetales y de los municipios, ¿vale? De los términos municipales. Entonces, hasta ahora hemos conseguido en 92 muestras que venían de 39 municipios diferentes, en todas hemos llegado hasta la subespecie multiplex, ¿vale? Y de esas 92, en 61, en 61, pues el laboratorio ha conseguido llegar hasta el ST6, ¿vale? El llegar hasta el ST es difícil, es un análisis de MLST, es un laboratorio muy concreto y tiene muchísimas dificultades por muchos motivos para llegar, no con nuestras muestras, sino en general, ¿vale? Entonces son pruebas analíticas que se van mejorando. Y este es el mapa de una vez realizadas todas las prospecciones el año pasado, ¿vale? Cuando las hemos acabado y hemos tenido los resultados, para que veáis, las cuadrículas en rojo, rosa son cuadrículas que tenían muestras o parcelas con muestras positivas y en verde, pues aquellas en las que las muestras que se habían tomado resultaron negativas. Como veis, pues sobre todo en la zona de Planes y toda esa zona ha vuelto a salir positivos en el límite, con lo cual hay que ir allá, pues 5 kilómetros más allá será la nueva zona demarcada, que es con la que estamos trabajando actualmente. Pero no solo tomamos muestras, como os decía, en la zona demarcada, hemos muestrado toda la comunidad arriba abajo, ¿vale? Y este es el mapa para que veáis donde se han tomado muestras de todo, de cítrico, de almendro, de olivo, o sea, está todo, hay muchos puntos, no solo nos dedicamos a la zona demarcada, nosotros trabajamos en toda la comunidad. Nos gustaría resaltar, pues, desde 2017, desde que iniciamos toda esta andadura, ¿vale? De los 1.366 positivos que hemos tenido, fijaros, el 96% es almendro. El 96%, ¿vale? Es nuestro huésped principal y mayoritario. Y por desgracia, es la fuente de inóculo para el resto. Es importante tener eso claro. Porque mientras haya almendros infectados o almendros con bacteria, son la fuente de inóculo para que el vector lo pase a otras especies, que es lo que ha ido pasando, ¿vale? Polígala, Helichrysum, pero mirar los porcentajes, muy pocos, ¿vale? Son plantas, estas plantas que han salido positivas son plantas cercanas en los alrededores de los 100 metros de almendros positivos, ¿vale? Y otra cosa importante a resaltar, pues, por ejemplo, el año pasado, en las 11.000 muestras en la zona demarcada, como veis, el almendro de cerca de 3.000 muestras que se tomaron, en el 39% de las muestras se detectó la bacteria, ¿vale? Que es mucho.
La polígala es otra especie muy afectada, pero solamente, os digo, es muy sensible a Xylella y de hecho está considerada un vegetal de alto riesgo, y hay zonas, hay sitios en Europa donde ya han prohibido plantar polígalas y donde incluso las eliminan. Y bueno, sobre todo es que veáis que los niveles de infección de los almendros en nuestra zona de marcada son muy altos, y estos son los que se ha detectado la bacteria, que seguro que de los que faltan en alguno más no se detectó, pero estaba. Estos son fotos de algunas de las especies que han salido positivas cercanas a almendros, del Helichrysum, del aladierno, la mayoría sin sintomatología, ¿vale? No tienen síntomas, pero como hay que hacer esos muestreos, pues bueno, se toman esas muestras. La polígala, sí, este síntoma en polígala es bastante, ayer nos lo comentaba el doctor Olmo de Baleares, es un síntoma que está bastante claro y que generalmente cuando se ve esa sintomatología, generalmente ese resultado da positivo. Fagnalon, el romero, que la sintomatología que presentaba esa planta de romero la hemos visto otras muchas veces, se han analizado otras muchas veces, pero bueno, pues unas veces da y otra no. Por eso os decimos que siempre es necesario, con Xylella hay que ir al test, no vale la identificación visual de síntomas, ¿vale? El albaricoque, que salió positivo, bueno, ya estaba, el pobre ya estaba fastidiado, pero bueno, y si no, lo que no sé si veis detrás, todos esos almendros en dorado, ¿vale? Entonces es un albaricoque en medio de un campo de almendros muy afectados. Esto es la sintomatología que se observó en las hojas, no sabemos a cuál de las dos debe su presencia Xylella, pero bueno, esa es la sintomatología que observó el inspector que tomó la muestra. Y bueno, pues el Prunus domestica, tenemos aquí los dos casos que se han detectado, pues son árboles aislados, como veis, abandonados, y gracias a Dios, pues lo que no hay son positivos en campos de cultivo, ¿vale? Sino siempre son estos árboles abandonados o aislados en campos generalmente o abandonados o mal cuidados. Esta enfermedad, de forma natural, la bacteria por sí sola no puede llegar a la planta, al xilema de la planta, ¿vale? Entonces, su forma natural de ser transmitida es por los insectos vectores. Otra forma de transmisión es el injerto, ¿vale? Que a veces es más peligrosa, o generalmente. Entonces, ¿cómo hacemos ese control de vectores? Pues mangueamos, ¿vale? Las placas amarillas no son buenas para capturar vectores, es el mangueo el que nos da esa población de vectores. Se hacen mangueos en los alrededores y en parcelas infectadas que hayan resultado con alguna planta positiva, ¿vale? Y bueno, hay un protocolo establecido para la captura de esos vectores. El año 2017, que fue el primero, solo pudimos hacer mangueos en otoño, ¿vale? Con lo cual los datos que nos salieron fueran esos, pues teníamos mucha más población de Neophylaenus que de Philaenus, ¿vale? Pero el año 2018, bueno, pues ya hemos tenido todo el año para ir a hacer esos controles, porque los mangueos se hacen igual, y bueno, pues la mitad de las capturas que hemos tenido corresponden a uno de los insectos vectores que se llama Neophylaenus, más o menos el 47, y el 48 a Philaenus. Ambos son afrofóridos. Los afrofóridos están dentro de los hemípteros, pero son unos insectos que se alimentan del xilema y que sí que son capaces de transmitir esta enfermedad. Sobre todo el Philaenus lo han demostrado en Italia, lo están demostrando en Baleares. Y bueno, nosotros estamos trabajando en ello, pero es un poco más complicado. Como veis, son insectos que precisan de una musculatura muy especial, ¿vale? El xilema está a presión negativa, con lo cual la tendencia es que si tú pinchas, la planta absorbe. Con lo cual el insecto necesita una musculatura muy desarrollada para hacer frente a esa succión de la planta, ¿vale? Por eso tienen esas cabezas y esos cuellos tan anchos, ¿vale? Son más identificables por esta forma que tienen, ¿vale? De las capturas y los análisis del año pasado, pues hemos visto que han salido positivos 141 Philaenus de los 1.300 capturados o analizados, que es un 10%, un 10,5%. En cambio de Neophylaenus, que es un vector parece menos eficiente, pues 0,75%, ¿vale?
Y el resto de individuos que se han capturado y se han analizado han sido negativos, que es que no solo nos dedicamos a analizar Philaenus y Neophilaenus, todos estos serían posibles vectores o considerados dentro del grupo de posibles vectores de Xylella. Se han capturado, se han analizado y los dos únicos donde se ha detectado la presencia de la bacteria es en Philaenus y en Neophilaenus, ¿vale? Ahora nos faltará hacer las pruebas de transmisión, pero por lo menos la detección de la bacteria está. Antes de erradicar o de eliminar las plantas, la decisión europea nos obliga a tratar. Hay que hacer un tratamiento frente a los insectos vectores para evitar que estos, cuando vayas a quitar la planta, a remover todo, pues salten y vayan a las parcelas de al lado o se desplacen a otras zonas e infecten plantas que en principio podrían no estarlo, ¿vale? Estos insectos, aunque tengan alas, no vuelan, o sea, su forma de desplazarse es saltando, son más eficientes saltando. Bueno, pues la destrucción, pues tenemos varios equipos en destrucción, distinta maquinaria, porque la orografía de nuestra zona demarcada es complicada, es difícil y bueno, pues no en todas las parcelas se puede trabajar igual, tenemos distintas maquinarias, hay veces que no se pueden eliminar los tocones o no se puede sacar esa raíz del árbol y bueno, pues se cortan y se tratan con un herbicida. Hasta la fecha pues, se han triturado cerca de 2.000 parcelas y unos cerca de 50.000 almendros y bueno, y parte de la parte forestal, porque todos los romeros y todas esas matas que hay cercanas o dentro de los radios de 100 metros, pues hay que eliminarlas también, ya que son host plants de multiplex. Las medidas son obligatorias y las debería de hacer el propietario. La mayoría de casos no están de acuerdo y no lo quieren hacer, pero bueno, la legislación pues permite la ejecución subsidiaria si el propietario no adopta esas medidas en plazo o no nos da autorización para hacer esas medidas, que nosotros mandamos la carta solicitando autorización tanto para tratar como para eliminar. Como veis, llevamos ya casi 3.000 notificaciones al BOE, pero bueno, estas cartas no se cogen, se publican en el BOE y una vez pasan los plazos que establece la legislación, se puede proceder a la ejecución subsidiaria. Antes decía la directora territorial que teníamos 12, no tenemos 13 procedimientos en el juzgado y más de 1.200 recursos de alzada. ¿Vale? Todo esto, pues bueno, administrativamente es una carga más que ralentiza todos los trabajos y con eso nos quedamos. Como decíamos antes, pues ha habido manifestaciones generalmente pacíficas, la gente es contraria a estas medidas, nosotros lo entendemos y me parece muy bien que la gente manifieste que está en contra de todo esto, ponen sus carteles y sus lazos, me parece todo lícito, pero hay veces que no han sido tan pacíficas, ¿vale? A pesar de que dijerais que no, pero no ha sido así. E incluso, bueno, pues nuestra gente en campo trabajando ha tenido problemas, ¿vale? O sea, ha habido rotura de lunas, ha habido corte de manguitos, agresiones físicas, etcétera. Es un trabajo, entendemos que la gente está enfadada, pero bueno, al final todo el mundo está haciendo su trabajo, nos guste más o nos guste menos. Y hay que respetar el trabajo de cada uno. Bueno, también la gente está intentando poner o pone impedimentos para el acceso a las parcelas, pero bueno, pues vamos a los juzgados y solicitamos esas autorizaciones al juez. En unos casos nos las autoriza y entramos en esas parcelas y eliminamos la planta que corresponde, y en otros casos pues no nos los autoriza y pues no recurrimos y bueno, y vamos avanzando en el juzgado. Recientemente, porque fue hace poco, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a Italia, culpa a Italia, ¿vale?, de incumplimiento de la decisión. La Comisión Europea llevó a Italia al juzgado por no cumplir y por no arrancar los vegetales positivos a Xylella. Y el Tribunal de Justicia le ha dado la razón a la Comisión Europea. Con lo cual, pues estamos a la espera de ver Italia cuál va a ser la medida sancionadora que se le va a aplicar, ¿vale? Pero bueno, pues nosotros vamos detrás de ellos, o sea que
habrá que ver. Otro aspecto que regula la decisión es el movimiento del material vegetal en los viveros, ¿vale? Está prohibido trasladar fuera de la zona demarcada y desde la zona infectada a la zona tampón dentro de una misma zona demarcada los vegetales especificados. El listado de 700-800 especies que se hayan cultivado al menos una parte de su vida en la zona demarcada. Tras la última actualización tenemos 63 viveros o garden centers en esta situación, ¿vale?, que tienen restringido el movimiento de su material vegetal a esa zona demarcada, pero incluso para moverse dentro de esa zona, pues requieren de un pasaporte fitosanitario, ¿vale?, y además requieren que la persona que va a hacer esa compra firme una declaración responsable como que se compromete a no sacar ese material fuera de la zona demarcada, ¿vale? Además, si hay que atravesar esa zona demarcada, ¿vale?, los camiones que lleven esta mercancía pues tendrán que ir en envases o contenedores cerrados, ¿vale? Esto ahora, tras la última actualización, afecta, por ejemplo, al puerto de Denia. Todo lo que se cargue por el puerto de Denia deberá de entrar cerrado, ¿vale?, o pase por ahí. Para que esos viveros puedan sacar planta de la zona demarcada hay unos requisitos súper estrictos. Son tan estrictos que creo que no hay ningún vivero autorizado en Europa, ¿vale? Y además también nos dice la decisión que las host plants, el listado de la base de datos de la comisión, se hayan cultivado donde se hayan cultivado, ¿vale?, da igual en qué zona de Europa, esté con silela o sin silela, requieren pasaporte fitosanitario para su movimiento y traslado. El pasaporte fitosanitario es un documento que avala que esa planta ha sido inspeccionada, ¿vale?, por un organismo oficial y sirve para el movimiento de esa planta dentro de la Unión Europea, ¿vale? El traslado y el movimiento de los vegetales dentro de la Unión Europea, ¿vale? Cuando los vegetales vienen de un país fuera o eso es otro documento fitosanitario, ¿vale?, el certificado, pero en la Unión Europea es el pasaporte. Y como os he comentado antes, hay una serie de vegetales que están considerados de alto riesgo, ya que han sido positivos a Xylella en todos los brotes de Europa, ¿vale?, y que tienen unas medidas adicionales de control, sobre todo la polígala. En la Generalitat, pues se creó un comité para establecer un protocolo de bioseguridad y, pues un poco orientar a los viveros a cómo poder cumplir esas medidas tan estrictas que pone la Comisión para el movimiento de material vegetal, ¿vale? Entonces se ha creado, que tenéis en la página web de la Consellería disponible, un protocolo de bioseguridad con los requisitos que hay que cumplir, la descripción de los vectores, las características que tienen que cumplir las instalaciones, y todos los controles que hay que hacer tanto al perímetro como los tratamientos para los vectores, etcétera, ¿vale? Los viveros de vid, la decisión permite que si tienen un tratamiento de termoterapia, ese material vegetal de reproducción, con un tratamiento de termoterapia, sí que puede salir de la zona demarcada, ¿vale? Con lo cual, los viveros de vid, pues en las distintas asociaciones que tienen, tienen distinta maquinaria para hacer la termoterapia. Creo que tienen incluso 3, ¿vale?, para ir sacando ese material vegetal de viña. Pero además de todos los controles que hay que hacer a viveros, pues la decisión también nos dice que hay que controlar a los pasajeros, porque nosotros, las personas, cuando viajamos, somos mucho más peligrosas que otros vectores, ¿vale? No hay que llevarse ni plantas, ni de donde vayáis a donde volváis, ni de donde volváis a donde vayáis. Cada zona tiene su biodiversidad y cada zona tiene sus plagas y sus enfermedades. Y ponemos en riesgo a mucha gente y a muchas personas haciendo esos movimientos de estrangis, ¿vale? Eso es súper peligroso, ¿vale? Entonces, hay que ser conscientes de todo ello y evitar ese movimiento de plantas. Y a pesar de todo,
todas las semanas tenemos que ir a los puertos a recoger a los contenedores el material que incauta la Guardia Civil, ¿vale? Baleares tiene Silela en casi todas sus islas, en casi todas, porque aún tienen una formentera que no han detectado, y aún así la gente sigue trayéndose material vegetal desde Baleares. Vamos a ver, o sea, un poco de cabeza con lo que hacemos, ¿vale? Que somos responsables todos de lo que nos pase a todos. Hay que tener eso claro. Entonces, bueno, hay que hacer los controles tanto en puertos y en aeropuertos, en puertos deportivos, en carreteras, etcétera. Nosotros, los inspectores de sanidad vegetal, no tenemos esa competencia y precisamos de la Guardia Civil, que nos ayuda absolutamente en todo, la verdad. Toda la información que tenéis, que os estoy dando, la tenéis en nuestra página web, en Agroambient GVA. Además, hay un teléfono de atención al usuario, ese 900-532, y un email de contacto donde cada uno pues, puede escribir y decir, pues, bien si ha visto síntomas, o si no está de acuerdo, o si le han roto una valla, o si hay un almendro que tal, pues lo que está a disposición de todos. La Consellería hace muchísimas jornadas de información y de divulgación de todo esto. El desconocimiento de la enfermedad muchas veces nos lleva a hacer cosas que no sabíamos que no debíamos hacer. Y bueno, y creo que cada uno tiene que ir pensando y concienciarse de que ya no solo Silela, es que hay muchas más amenazas para la agricultura. Entonces está en la responsabilidad de cada uno todo esto. Editamos un díptico informativo que también hemos actualizado, y bueno, toda la información la distribuimos a través de las redes sociales, del boletín de avisos, que no sé si estáis suscritos, pero bueno, es una buena forma de tener noticias fitosanitarias. Hay un vídeo que se ha editado para el público, para todo el mundo, ¿vale? No es nada técnico, es un vídeo que se entiende perfectamente cuando lo escuchas. Y bueno, lo hemos hecho en los 3 idiomas, ya que en nuestra zona demarcada hay muchísima gente extranjera, de fuera, ¿vale? Entonces está en inglés también, para que lo puedan entender ellos. Desde el año pasado hacemos un seguimiento a los vectores, ¿vale? Desde febrero, desde prácticamente el inicio de las posibles salidas de las salidas. Vamos haciendo un seguimiento para poder recomendar o aconsejar a los agricultores cuáles son los momentos óptimos para el control de los vectores, ¿vale? Generalmente el momento óptimo es cuando son ninfas, antes del estado adulto. Las ninfas de estos vectores son muy poco móviles, suelen estar en plantas, o a lo mejor se desplazan como mucho a la de al lado, pero suelen estar bastante localizados en determinadas especies de plantas. Entonces es importante, antes comentábamos también las cubiertas vegetales, pero es que es un abrigo de los posibles vectores de Silela, entonces hay que saber qué cubiertas vegetales ponemos, porque podrían favorecer la presencia de vectores en vez de evitarla, ¿vale? Lo mejor es trabajar a nivel de las ninfas, y la eliminación de las cubiertas en febrero o en marzo, abril, antes o cuando empieza la emergencia de adultos, es una buena forma de bajar la población de vectores, ¿vale? Luego los tratamientos fitosanitarios van dirigidos a los adultos, y es mucho más complicado controlar la población en nivel adulto, y trabajas de una forma mucho más generalizada con las ninfas. Además, hay que señalizar las zonas demarcadas, porque todo el mundo tiene que saber cuándo entra y cuándo sale de una zona demarcada, y que no puede mover material de esa zona demarcada, ¿vale? Entonces hay unos carteles que se ponen en las carreteras, en los cruces de las carreteras, y que vamos reponiendo porque van desapareciendo. El año pasado se publicó una orden de indemnizaciones que, bueno, ya comentó la directora territorial, muy elevadas las indemnizaciones no son, también somos conscientes de ello, pero bueno, es lo que el baremo lo estableció la Cátedra de Economía de la Universidad Politécnica. Y bueno, hay indemnizaciones tanto para las plantaciones como para los viveros. En el caso de los viveros tienen una indemnización bien porque se detectará algún positivo y se tuviera que eliminar la planta, o bien porque se ha detectado un positivo dentro de los 5 kilómetros, y al establecer la zona demarcada, ese vivero ha entrado dentro de zona demarcada y no puede comercializar su material vegetal fuera de esa zona demarcada, ¿vale?
Bueno, aquí están algunos datos, algunos de los... Está publicado en la orden, lo tenéis en el anejo. Hay un plan de reconversión para estudiar soluciones alternativas a los cultivos, porque nosotros tenemos claro que el gran problema es hay que eliminar los almendros, sí, pero ¿qué podemos plantar ahora? ¿Vale? Este es un gran problema que hay, del que somos conscientes y del que estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que los resultados pues rápidos no son. Entonces, el Servicio de Sanidad Vegetal está colaborando con el IBIA dentro de un proyecto INIA, de un proyecto de investigación, ¿vale?, en el que hemos seleccionado distintas especies que están presentes en la zona demarcada nuestra, ¿vale? Olivos, almendros, viña, cítricos, aguacates, pistachos, cerezos, ¿vale? Entonces hemos iniciado unos ensayos en los que se va a inocular la bacteria, porque lo que nosotros tenemos y queremos es dar una solución viable, una alternativa que sea viable. O sea, lo que no podemos es aconsejar plantar algo que a lo mejor al poco tiempo se va a infectar de Xylella. Entonces preferimos estar seguros de que la subespecie y el ST que nosotros tenemos en estas especies vegetales pues no se desarrolla, ¿vale? Entonces, esto requiere su tiempo. Entendemos que la gente precisa soluciones más rápidas, pero a veces se puede y a veces no. Trabajar con Xylella es complicado y lo primero es que las instalaciones sean adecuadas, tanto para los laboratorios como, por ejemplo, el invernadero donde estamos haciendo estos ensayos es un nivel de seguridad 2, ¿vale? Entonces, bueno, pues está muy protegido, no tiene acceso prácticamente nadie allí dentro y todo está muy controlado, ¿vale? Ha costado mucho también poner en marcha estas instalaciones. Pero bueno, ya estamos en ello, ya estamos trabajando en ello y bueno, vamos a ir viendo resultados en los próximos días, semanas o meses, no días. Bueno, y nosotros os digo que estamos implicados con todo este tema, estamos preocupados y además trabajamos y colaboramos con todo lo que podemos para buscar alternativas, soluciones a este problema, porque si hay algo que tenemos que tener claro es que hay un problema en el campo, porque en el campo hay una enfermedad. Vale, y el que es agricultor no quiere tener sus árboles enfermos, pero la enfermedad está en el campo. Y ese es un tema que tenemos que tener claro todos, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros trabajamos con todos los proyectos de investigación que están en marcha y colaboramos mucho con EFSA, aportando todos los datos que tenemos para que, bueno, si sirven para ayudar y para averiguar más de esta enfermedad y que nos sirva a todos, pues es nuestra intención. Y bueno, esto era lo que quería comentar.